Día a día el mundo sigue con atención la preocupante situación de Corea, que antes fuera un solo territorio y desde 1945, al final de la guerra, se dividió entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte para la Unión Soviética y del Sur para Estados Unidos. Desde entonces, la ideología y los caminos que siguieron estas dos Coreas han sido totalmente opuestos. Mientras el Sur se dedicó a desarrollar la tecnología y hizo una empresa realmente importante y exportadora de tecnología para el mundo, Corea del Norte se dedicó al armamento y se ha convertido en el cuarto país más armado en el mundo. Sin embargo, su población se muere de hambre. Vamos a conocer cómo se origina este conflicto, esta antagonía tan grande que hoy, para algunos analistas, pudiera ser el principio de una tercera guerra mundial. Durante siglos fue una sola nación, Corea, hasta que en 1948 se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur, dos países antagónicos que tras más de 60 años de conflicto no encuentran la paz. Dos países que mantienen en vilo al mundo, que ya habla de una posible tercera guerra mundial. Corea del Norte amenaza pasar de las palabras a los hechos y utilizar sus armas nucleares. Si ellos nos amenazan con armas nucleares, responderemos con ataques más poderosos y más precisos de nuestras propias armas nucleares. La división involuntaria del pueblo coreano se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1945 la península de Corea, ocupada 35 años por Japón, fue recuperada por los aliados. Pero lejos de conseguir su independencia, Estados Unidos ocupó el sur de Corea con sus tropas y su entonces aliado, la Unión Soviética, el norte. Así el país quedó dividido por el paralelo 38, actualmente la frontera más militarizada del planeta. En junio de 1950, Corea del Norte, con el respaldo de la Unión Soviética, intentó invadir Corea del Sur para reunificar la nación, pero no fue fácil por el apoyo norteamericano a este último. El conflicto dio origen a una guerra que duró más de 3 años. La guerra se produjo, de hecho, de repente. Era un domingo por la mañana, por lo que yo recuerdo. Dormíamos profundamente y saltó la noticia. Nadie estaba preparado. Al menos 2,5 millones de personas murieron en la Guerra de Corea, que terminó con un alto al fuego y la firma de un armisticio, pero nunca hubo paz verdadera. Actualmente, Corea del Norte es la primera dictadura comunista hereditaria de la historia. Abuelo, hijo, actualmente el nieto Kim Jong-un, son parte de una dinastía que ha durado en el poder más de 60 años. Por otro lado, Corea del Sur vive en una democracia capitalista presidida por Park Geun-hye, la primera mujer en liderar su nación. Ahora, ¿cuáles son las diferencias políticas que no permiten que haya una sola Corea? En ambas Coreas se cree que la península debería estar unificada bajo un solo Estado. En principio nadie está en desacuerdo con eso. La diferencia es que Corea del Sur cree que debería estar reunificado bajo una democracia capitalista, como es la propia Corea del Sur. Y en Corea del Norte creen que debería estar reunificada bajo el mandato de los Kims. Hoy en día, Corea del Sur es la 12ª economía más grande del mundo y líder en la producción de tecnología y aparatos electrónicos, así como en construcción naval. Corea del Norte es el 4.º país más grande del mundo en personal militar y el primero en gasto bélico. Las diferencias económicas entre ambas Coreas son abismales. Mientras en Corea del Sur el Producto Bruto Interno supera los 24.000 euros anuales, Corea del Norte apenas alcanza los 1.400 euros y el 40% de su presupuesto está destinado a la compra de armamento. La carrera armamentista en Corea del Norte ha cegado por completo a sus líderes, dejando que problemas como la pobreza y la hambruna aumenten de manera alarmante. De acuerdo al reporte de varios periodistas que han trabajado encubiertos en Norcorea, la población viene sufriendo de hambre, algo que los ha conducido al canibalismo. En la década de los 90, varias provincias de Corea del Norte fueron golpeadas por la hambruna debido al bloqueo económico de Estados Unidos y a la caída de la Unión Soviética, que les prestaba ayuda. Se estima que hasta hoy hayan muerto unos 3,5 millones de norcoreanos debido a la crisis alimentaria. El 26 de marzo del 2010, en el Mar Amarillo, cerca de la frontera entre las dos Coreas, hundió una fragata militar surcoreana. 46 de los 104 marineros a bordo murieron.
Corea del Sur acusó a Corea del Norte de haberles lanzado un misil. En ese momento la tensión se agudizó entre las dos naciones. A inicios de este año, el presidente norcoreano Kim Jong-un le declaró la guerra a Corea del Sur, un conflicto que podría ser el más grande de la historia por el uso de armas nucleares. Pero sería la primera guerra de producirse, reitero, en la que dos de los contendientes tienen armas nucleares. Nunca ha habido una guerra ni siquiera convencional entre potencias nucleares. En ese sentido estaríamos en terreno desconocido y por ende potencialmente muy peligroso, dado el poder destructivo de estas armas. Muchos ya especulan sobre la Tercera Guerra Mundial, catástrofe profetizada por Nostradamus cuando escribió: Los fugitivos, fuego desde el cielo sobre sus armas. El siguiente conflicto será el de los cuervos. Piden ayuda a la tierra y a los cielos cuando sus agresores se acercan a los muros. Los expertos y las profecías señalan que se aproxima un conflicto bélico nuclear. La pregunta es, ¿será este conflicto entre Coreas el inicio del apocalipsis? Y esta amenaza de Corea del Norte hacia Corea del Sur se viene gestando hace muchísimo tiempo. Tan es así que ya hay una película que se va a estrenar que se llama Operación Código Olimpo, que está protagonizada por Gerald Butler y de la cual nosotros les vamos a estar informando constantemente. La siguiente semana tenemos un reportaje sobre cómo fue la filmación y cómo surge esta idea. Y a la siguiente, una entrevista exclusiva con Gerald Butler.